¿Alguna vez sentiste que no importa cuánto haces, nunca es suficiente? Como si siempre tuvieras que probar algo. Como si tu valor dependiera de los resultados, del esfuerzo visible, de lo que otros digan de ti. ¿Y si te dijera que no tienes que demostrar nada para valer? Que lo que tú crees que te hace menos, quizás es justamente lo que más está dando. Déjame contarte una historia que te hará comprender algo esencial. Que a veces, lo que creemos que nos resta, en realidad, es lo que más nos entrega. Cada mañana, apenas salía el sol, Elías tomaba el sendero que cruzaba entre árboles y arbustos, hacia un pozo rodeado de piedras. Era joven, fuerte, servicial. Pero por dentro, se sentía cansado. No del trabajo, sino de cargar esa sensación constante de no ser suficiente. No importaba cuánto ayudara. No importaba cuánto hiciera. Siempre esperaba un gracias, un ¿qué haríamos sin ti?, un lo hiciste bien. Y cuando no llegaba, algo dentro de él se deshacía. Una mañana, su frustración fue tanta que se lo confesó al anciano Samuel, quien vivía cerca del bosque y solía observar sin intervenir. Estoy harto, le dijo. Siento que hago de todo, pero nunca es suficiente. Nadie lo nota. Nadie lo valora. El anciano, con su calma habitual, solo lo miró y le entregó un objeto envuelto en tela. Toma este cuenco, dijo. Cada mañana, llénalo en el pozo y llévalo hasta la piedra blanca al borde del sendero. Hazlo durante 7 días. Una sola vez por día. Sin hablar. Sin preguntar. Elías abrió el paño. Era un cuenco de barro, agrietado. Tenía líneas finas que cruzaban el borde, y una abertura más grande por donde claramente se filtraría el agua. Está roto, dijo, confundido. Hazlo igual, respondió el anciano. Luego hablaremos. Y así comenzó la tarea. Día 1. Elías llenó el cuenco con agua del pozo. El barro se oscureció. Las grietas chorreaban. Para cuando llegó a la piedra blanca, solo quedaban unas gotas. Frunció el ceño. Dejó el cuenco sobre la piedra y volvió. Sin entender. Día 2. Lo mismo. Llenar. Caminar. Vaciar sin querer. Día 3. Igual. Y cada vez, más frustración. Se sentía como el cuenco, débil, imperfecto, incapaz de cumplir su propósito. ¿Qué sentido tiene esto?, pensó en voz baja. Solo estoy fallando, una y otra vez. Pero algo en la mirada del anciano, la forma en que no exigía nada, ni apuraba respuestas, lo hizo continuar. Cada día, al salir el sol, repetía el mismo camino. Desde el pozo hasta la piedra blanca. Una rutina silenciosa, en la misma tierra, con el mismo cuenco, y la misma duda. El 6.º día, al dejar el cuenco nuevamente vacío sobre la piedra, Elías se quedó de pie por un momento. El aire estaba quieto. El sol apenas tocaba el borde del campo. El sendero que acababa de recorrer aún brillaba con gotas, pero no sabía por qué. No lo sabía aún. Pero al día siguiente, lo entendería. El 7.º día, como en los anteriores, Elías se levantó con el primer canto de los pájaros y caminó hacia el pozo. Llenó el cuenco sin hablar, aunque por dentro había comenzado a sentir algo distinto. No era esperanza. No era claridad. Era una especie de curiosidad silenciosa. Como quien ya no busca explicaciones, pero está listo para entender. Sostuvo el cuenco con más cuidado que otros días. Caminó despacio por el mismo sendero de tierra, pasando entre los mismos arbustos, pisando el mismo polvo. Pero esta vez, miró alrededor. Y fue entonces cuando lo vio. A ambos lados del sendero, desde el pozo hasta la piedra blanca, crecían pequeñas flores silvestres. Al principio pensó que era coincidencia. Pero no. Estaban justo donde él pasaba cada mañana. Justo donde el agua goteaba del cuenco agrietado. Justo donde, durante días, había sentido que fracasaba. Se detuvo en seco.
El barro del camino estaba húmedo en algunas zonas. Había huellas frescas de animales pequeños, atraídos tal vez por ese rastro de humedad. Lo que había considerado un error estaba dando vida. Elías se quedó quieto. Miró el cuenco. Miró el sendero. Y algo dentro de él se quebró, pero no como una grieta de falla. Como una grieta que se abre para dejar entrar la luz. Al llegar a la piedra blanca, el anciano Samuel lo esperaba, sentado, como si hubiera sabido que ese sería el día del entendimiento. ¿Te diste cuenta?, preguntó con una voz tranquila, sin sorpresa. Elías asintió. Estuve tan enfocado en lo que no lograba, que no vi lo que estaba dando. El anciano sonrió. Así es como vive mucha gente. Creyendo que valen solo si llegan llenos. Solo si no se quiebran. Solo si cumplen como esperan los demás. Elías se sentó a su lado. El cuenco aún goteaba sobre la piedra. Pero yo sentía que fallaba todos los días. Y sin embargo, dijo el anciano, señalando el sendero florecido, cada gota que perdías era una semilla regada. El joven bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por respeto a lo que acababa de entender. Entonces, ¿mi valor no estaba en llegar con el cuenco lleno? Tu valor estaba en caminar, respondió Samuel. En no detenerte, aun cuando te sentías roto. En cumplir la tarea sin saber que estabas sembrando algo más grande. El silencio los envolvió. Pero era otro tipo de silencio. No el del vacío, sino el del corazón que, por fin, descansa. Elías miró el cuenco. Las grietas seguían ahí. No se habían borrado. Pero ya no las veía como fallas. Las veía como canales invisibles de entrega. Y entendió, sin necesidad de que nadie se lo dijera, que él también era así. No perfecto. No completo. Pero sí profundamente valioso. No por lo que lograba mostrar, sino por lo que dejaba en el camino, aún sin notarlo. Elías regresó al pozo en silencio, sosteniendo el cuenco como si llevara algo más que agua. Llevaba conciencia. Por primera vez en su vida, no necesitaba que nadie le dijera gracias. No buscaba aprobación. No necesitaba demostrar nada. Porque por fin había entendido algo que lo cambió desde dentro. Lo que eres no se mide por lo que logras, sino por lo que das, incluso sin darte cuenta. Durante días, había caminado sintiéndose roto. Y sin embargo, cada gota que perdía en ese camino estaba haciendo nacer algo. No a pesar de sus grietas. Gracias a ellas. Se detuvo a mitad del sendero y miró hacia atrás. El sol de la mañana iluminaba las pequeñas flores, como si también quisieran agradecerle. Y en ese instante, ya no se sintió inútil. Se sintió parte. El anciano Samuel lo esperaba sentado bajo el mismo árbol, con una taza de infusión caliente entre las manos. Elías se sentó a su lado, sin decir nada. No hacía falta. El silencio hablaba. Pasaron unos minutos. Luego, el anciano habló con voz baja. Todos cargamos un cuenco agrietado, Elías. Y todos creemos que tenemos que llenarlo perfecto para que nos vean, para que nos acepten, para sentir que valemos. Pero el mundo no necesita perfección. Necesita entrega. El joven asintió lentamente. Miró el cuenco entre sus manos, y lo que antes era símbolo de frustración, ahora era símbolo de verdad. No sabía que estaba regando el camino, dijo. Nadie lo sabe al principio, respondió Samuel. A veces pasamos media vida creyendo que no damos lo suficiente. Pero lo que somos, cuando lo hacemos con amor, aunque esté incompleto, siempre deja algo vivo atrás. Tal vez tú también te has sentido como Elías. Tal vez crees que no eres suficiente si no logras todo. Si no llegas lleno. Si no recibes reconocimiento. Pero déjame decirte algo. No tienes que demostrar nada para valer. Tu valor no está en cuán perfecto llegas. Está en que sigues caminando. Aún con dudas. Aún con grietas.
Porque esas grietas que te duelen, quizás son las mismas por donde se escapa lo más valioso que tienes. Tu generosidad, tu humanidad, tu presencia. Y si miras bien el camino por donde vienes, es probable que encuentres flores creciendo donde tú pensaste que solo dejabas errores. Así que sigue caminando. Sigue entregando lo mejor de ti. No porque tengas que demostrar algo, sino porque eso eres tú. Y eso ya es suficiente.